Perfecto. No, si quieres empezar, no hay problema. Configuración de vídeo. Aquí, vale, Vale, fondos. ahí le puedes cambiar, sí. Desenfoque. Oh, mira, aquí este. Vale. Ah, bonito ese. Ah, Venga, este está bien. Muy bien, vale, pues perfecto, John. tú dirás. Vale, pues me presento, soy yo Manuel Delgado. Pues para empezar aquí, digamos que la entrevista, pues quisiéramos que nos gustaría saber un poco sobre la institución, ¿sí? Nokia y tu rol que desempeñas ahí realmente. Bueno, Nokia es una multinacional que está dedicada a la venta de equipación de telecomunicaciones a empresas, bueno, a operadores evidentemente, pero también a empresas. De hecho, yo dentro de la organización de Nokia estoy dedicado a dar soporte a las empresas, por tanto no a operadores. Y mi rol es ser el CTO para España y Portugal. Por tanto, lo que hago básicamente es diseñar arquitecturas, soluciones que ayudan a las empresas en su proceso de digitalización, fundamentalmente. Ok. Y que digamos que como empresa, ¿qué actividades realizan para potencializar el desarrollo del sector logístico y movilidad? En el sector logístico me refiero a logístico de mercancías, por ejemplo. Uh-huh. A ver, todos los sectores industriales en estos momentos y también la administración pública están en proceso de digitalización. Okay. Ese proceso de digitalización lo que conlleva son varias cosas. La primera es conectividad o hiperconectividad, que se llama. Es decir, que cualquier elemento, cualquier faceta de ese proceso productivo o de ese proceso logístico necesita poderse conectar para saber en qué estado está y qué datos se pueden extraer de él. El otro punto es que esos datos de por sí no son nada y hay que transformarlos en información. ¿De acuerdo? Entonces, esa transformación en información normalmente se realiza con motores de analytics para que la captura de esos datos con esa capa de conectividad que me refería antes lleguen, se procesen y extraigas información, extraigas conclusiones. Y con esas conclusiones lo que se tiene que hacer es actuar. Es decir, lo que tienes que hacer es realizar acciones que conllevan lo que se llama el proceso de automatización. Entonces, cuando eso lo aterrizamos en el mundo de la logística, lo que nosotros hacemos es ayudar a las empresas logísticas a que puedan hacer ese círculo virtuoso de captura de los datos, procesado de los datos, actuación sobre las consecuencias de la información derivada de esos datos de forma eficiente y de forma automática para que su proceso logístico, sus procesos logísticos sean lo más eficientes posibles. Entonces, ponemos la tecnología al servicio de la mejora de la productividad logística de este sector, como en otros sectores. Desde tu punto de vista en el sector logístico, ¿qué tan digitalizado está hoy en día el sector? O sea... El sector logístico está en un grado medio de maduración digital. Comparado con otros sectores. Hay sectores que están en peores digamos, estados, ¿no? Porque son más conservadores. El sector logístico ha necesitado esa digitalización de forma más intensiva y antes que otros. Os han dado cuenta y han arrancado este proceso de forma muy temprana, sobre todo en el mundo que le llamamos el mundo IT. Okay. Lo que están haciendo es el paso hacia convergerlo con el mundo OT o de operaciones y están dando pasos muy decididos. Hay empresas logísticas muy grandes, muy conocidas, como por ejemplo Amazon, ¿no? Que están muy digitalizadas. Por lo tanto, yo diría que el sector logístico es uno de los sectores, en sentido amplio, es uno de los sectores que ha empezado, que están... han hecho más o han invertido más en esta digitalización. Aún les falta mucho por recorrer. Por tanto, les falta, digamos, es una oportunidad para poder ganar mucha más eficiencia. Y la competitividad entre ellos hará o les forzará a hacer esos pasos hacia adelante. Una parte que quizá o un punto que les ha acelerado en el último año ha sido el COVID. El hecho de la presión que se ha puesto por el COVID
en la cadena de suministro y en el tema logístico por todo el lockdown que ha habido, les ha hecho dar unos pasos en digitalización, o sea, avanzar en esos pasos, pero que hasta cierto punto han sido un poco no suficientes, porque ahora precisamente tenemos un problema de suministro, con lo cual también estamos viendo que aún nos falta un par de vueltas más, como mínimo. Eso sí falta. Siguiendo con esa misma línea, si, el sector logístico, digamos que en Cataluña, en Madrid o en España, ¿es diferente o se están tomando como todos en comunión para poder avanzar a esa digitalización que tú dices? No, no es diferente. Tiene contextos diferenciados. Evidentemente, la geografía pesa. No es lo mismo una ciudad con puerto, por ejemplo, que una ciudad sin puerto. No es lo mismo estar en el sur de Europa que en el norte. Y no es lo mismo disponer de infraestructuras interconectadas, carreteras, grandes autopistas, ejes ferroviarios, que no tenerlas. Entonces, no es tanto que hubiera una idiosincrasia innata en un territorio determinado, como la disponibilidad de una serie de recursos logísticos que se puedan combinar. Lo que sí que es cierto es que la previsión logística, de hecho, hacía poco estaba en una charla en el Observatorio 5G, Nacional 5G, y hablábamos de los corredores 5G. Y cuando lo aterrizamos en el tema logístico, una de las áreas que veíamos de mayor interés es que hay una serie de hubs logísticos, como pueden ser los puertos o los aeropuertos, que van a tener que digitalizarse para hacer esas operaciones de carga-descarga, por ejemplo, un puerto, ¿no? Carga-descarga de contenedores o de bienes, de personas, y esos bienes después se tienen que interconectar en esos corredores logísticos que llevarán esos bienes pues hacia los mercados, hacia las empresas, etc. Entonces, es una combinación entre... es como una fábrica, ¿no? Como un tejido donde tienes de puertos logísticos o de hubs logísticos interconectados entre ellos con estos corredores. Y todos van a tener las mismas necesidades de digitalización, ¿de acuerdo? Va a haber una continuidad de servicio entre esos hubs y el seguimiento logístico a lo largo de estos corredores. Para ponerlo blanco, por ejemplo, podéis imaginaros pues, un contenedor que viene de Asia, descarga en el puerto de Barcelona, se pone sobre un camión y ese camión va a través de esos corredores o sobre un tren de esos corredores, pues yo que sé, y se entrega pues en París, por decir algo, ¿no? Donde hay también pues un puerto seco o hay una terminal logística donde se hace pues todo ese seguimiento va a tener una continuidad logística y por lo tanto necesitamos digitalizar todas las etapas. Es súper importante. ¿Cómo has visto el avance en Cataluña realmente los últimos años en ese tema del sector logístico? Pues Cataluña en concreto sí que ha hecho grandes pasos. Hay proyectos muy interesantes. Creo que el propio puerto ya ha tirado adelante iniciativas muy interesantes para ganar escala, tanto de eficiencia logística como de competitividad con respecto a otros puertos europeos. Okay. También hay un racional de estos corredores que te decía, ¿no? El corredor natural que es la P7, ¿no? la antigua P7 como corredor que conecta con Europa a través de Francia, pues bueno, es un punto importante. Hay el corredor también de ferroviario. Hay un proyecto muy interesante que de hecho hablábamos la semana pasada del 5G Met, que es como digitalizar estos corredores ferroviario y el corredor de carretera, digamos, con 5G, por tanto, también hay iniciativas en este sentido. Hay empresas logísticas que se han ubicado en la zona, digamos, en Cataluña o en la zona metropolitana de Barcelona que también están haciendo que la demanda en logística pues, sea cada vez mayor y más digitalizada. Y todo esto también parte de... Hay una realidad, digamos,
geográfica, ¿no?, que ayuda, pero también hay un histórico. Cataluña siempre ha sido una zona muy industrial y una zona, y en consecuencia, de producción de bienes. Y esos bienes no hay únicamente que producirlos, hay que distribuirlos. Y bueno, pues esa distribución ha requerido tener unas infraestructuras logísticas que pudieran, pues, ponerlos al servicio tanto en todo lo que es el resto de España, como es el mercado natural, como también el resto de Europa, que es también otro mercado natural, evidentemente. Y que digamos que de pronto nos puede dar una recomendación, o sea, ¿quiénes exactamente están haciendo todo eso como en Cataluña? ¿Quiénes exactamente? Sí, Bueno, pues bueno, sí, ya más o menos. lo que decía, ahí bueno, pues está el puerto de Barcelona, por Sí, ejemplo, ujú. con el consorcio, ¿no? Los consorcios que están trabajando conjuntamente con el puerto de Barcelona. Están estas iniciativas, por ejemplo, que están llevando a cabo de estos corredores que antes mencionaba. Hay varias empresas que están trabajando en ellas. Hay todo iniciativas, por ejemplo, tecnológicas como la capitalidad del Mobile World Congress en Barcelona, que también dinamiza. El Mobile World Capital, por ejemplo, dinamiza. Hay empresas del sector industrial que están también involucradas. Yo diría que es un ecosistema de diversos actores, todos ellos con sus necesidades, que bueno, se ponen al servicio de estas necesidades. También tenemos que tener en cuenta que no es únicamente Cataluña, es todo el eje mediterráneo. Yo diría que esto se puede extender a todo el eje mediterráneo, que es el que, digamos, tracciona mucho gran parte de la economía española. Ok. Y después, bueno, también está evidentemente el eje que lleva hacia Zaragoza, Madrid, que es, o como el que lleva hacia la zona del norte. Esos son los grandes ejes logísticos de forma natural, y que, bueno, actores que están involucrados, pues yo diría que son los históricos con los nuevos que van apareciendo, que van también tirando el carro. Pero no te sabría decir una lista así Vale, no te preocupes. exhaustiva, ¿no?, de los mismos. Ya me surge una pregunta siguiendo con lo que dices de esas iniciativas, es las iniciativas están enfocadas a digitalizar la empresa y cómo se incluyen estas iniciativas en el 5G a los transportistas, o sea, las personas que están manejando, digamos que los camiones y todo el sistema de transporte. A ver, todos los procesos de digitalización llevan un paradigma que nosotros denominamos de inteligencia aumentada. Y me explico. En nuestro día a día, poco a poco, estamos viendo que cada vez estamos siendo asistidos por inteligencias o sistemas cada vez más inteligentes que nos ayudan en nuestro día a día, ¿no? Estamos, por ejemplo, acostumbrados a que ahora, si tenemos que ir a un punto, a un sitio, y que no conocemos absolutamente nada, pues cogemos nuestro móvil y Google Maps nos acompaña y nos dice cómo tenemos que llegar, ¿no? Esto es un ejemplo muy puntual, ¿no? Pero lo que está diciendo es que nosotros como personas, como humanos, cada vez tenemos mayor eficiencia en nuestro día a día, porque tenemos una serie de inteligencias y de informaciones procesadas que nos ayudan a tomar las decisiones del día a día. Eso, en el aspecto logístico y en el aspecto del transporte, también va a pasar. Se están haciendo pasos de gigante en lo que es la conducción automática, la automatización de todos los procesos, pero no nos engañemos. La idea no es sustituir a las personas, la idea es complementar a las personas de entrada. Ya veremos de aquí unos cuantos años lo que acaba sucediendo. Pero de momento, lo que tenemos que hacer es que esas operaciones logísticas sean más eficientes y sean más seguras. Cuando hablamos, por ejemplo, de mover personas o de mover bienes de forma digital, normalmente ponemos el foco en que ese proceso de digitalización parece ser que va a hacer desaparecer el conductor, y no es así. El conductor va a estar allí, muy asistido. Eso quiere decir que la tasa de accidentes va a ser mucho menor. La tasa de robos va a ser mucho menor, porque va a estar digitalizado, con tracking, vas a saber exactamente todos los componentes donde están, es decir, la tasa de fraude, robos, etcétera, accidentes va a bajar. Por tanto, todo esto tiene un beneficio para la sociedad y tiene un beneficio para
propia empresa que en su productividad, porque lo que no quiere tener es evidentemente ni robos, ni quiere tener accidentes laborales, ni quiere tener pérdidas o bajas por cualquier situación. Es decir, esos son escenarios que no se desean. Lo que se quiere es que las cosas fluyan y no haya problemas. Y a nivel social también es importante. Entonces, cuando todo esto lo ponemos en la ecuación, vemos que realmente es una mejora. Y este es el concepto de la inteligencia aumentada. Es decir, nosotros vamos a ser más inteligentes, vamos a aumentar nuestra inteligencia porque vamos a estar bien asesorados por parte de algoritmos que nos van a decir, nos van a avisar, no cambies de carril porque te la vas a pegar, cuidado que te estás durmiendo, cuidado que llevas demasiadas horas conduciendo, cuidado que alguien te ha abierto la puerta de atrás mientras estabas en este semáforo. Cosas de este estilo. Hay un ejemplo que ahora pongo, nosotros también estamos en un corredor, como Nokia estamos en un corredor transfronterizo entre España y Portugal. Es un proyecto que se llama 5G Movix y es muy curioso porque es un coche autónomo, en este caso no es un camión, es un coche autónomo, y el caso de uso que estamos hablando es el cómo conducir remotamente ese pequeño vehículo cuando está en una situación de bloqueo. Es decir, uno de los problemas a día de hoy que tenemos con los coches autónomos, aunque sean de nivel 5 o de nivel 4, de esos niveles superiores, es que llegan a puntos en que se bloquean porque, por ejemplo, hay un ciclista o porque hay un desprendimiento de rocas y no pueden, o sea, el algoritmo no puede esquivar esa situación extremadamente anómala. Lo que se hace a día de hoy es se envía un conductor físicamente a mover ese, pues es una pérdida de tiempo. Entonces, lo que estamos trabajando es utilizar un conductor remoto que haga ese movimiento de forma remota. ¿Eso sería aplicabilidad en logística para esos corredores? Pues evidentemente sí. Es decir, ¿por qué el conductor tiene que estar en el camión? Necesitamos conductores, pero ese conductor podría estar o en su casa o podría estar en un centro de conducción, pero no necesariamente tiene por qué estar en el camión. Eso lo veremos de aquí 10, 15 años, seguramente. De momento el conductor irá en el coche y estará asistido con todos esos múltiples sensores. Lo vemos en el día de hoy. Más adelante quizá esté de forma remota. Más adelante quizá no haya conductor, ya lo veremos. Pero en todo caso, el futuro no está escrito y lo iremos evolucionando a medida que... Claro que sí. Entonces, digamos que cuáles serían entonces los principales desafíos que presenta el sector en los próximos años. El sector logístico. Yo creo que el principal reto es tener una digitalización completa, con esta continuidad de servicio que le damos nosotros. Es decir, la idea es cómo logísticamente el ecosistema de empresas que gestionan logísticamente un bien, ¿no? Vosotros pensad que cuando un elemento, imaginaos un coche o un frigorífico, su gestión logística pasa por múltiples actores y tiene múltiples etapas. Todas ellas han de estar digitalizadas y entre todas ellas ha de haber una continuidad. Entonces aquí hay muchos retos a llevar a cabo. Hay un reto de conectividad ubicua, es decir, todas las etapas tienen que tener una conectividad fiable y disponible. Hay un tema de datos, de privacidad y de seguimiento de los datos y de compartición de datos, es decir, pues esa identidad de ese vehículo o de ese elemento, quién lo tiene, a dónde va, etcétera. Hay una gestión de esos datos y esos datos conlleva un reto de seguridad y ciberseguridad. Estamos viendo, por ejemplo, últimamente todos estos ataques de ciberseguridad que están poniendo en tela de juicio pues todas las cadenas de suministro o cadenas productivas que les pueden secuestrar la cadena hasta que no resuelvan o hagan un pago determinado o den una determinada una contrapartida. Todo eso también pondrá mucho peso, es decir, tenemos la continuidad de las comunicaciones, su fiabilidad, tenemos la seguridad, la privacidad de los datos y tenemos la analítica, ¿no? Todos los retos estos de que realmente los sistemas sean realmente inteligentes, ¿no? Y que realmente tengan un uso
que nos sirvan para algo, que no sea tecnología por tecnología, sino que realmente sea eficiente, ¿no? Esos son los retos que hay encima de la mesa y que llevarán años poder desarrollarlos, ¿no? Porque son muy intensivos en inversión, son muy intensivos en desarrollo. Muchas veces me preguntan ¿cuándo veremos cadenas totalmente digitalizadas? ¿Cuándo veremos que nuestra vida está totalmente digitalizada? Y yo siempre digo que no lo veremos, no nos levantaremos una mañana y lo veremos todo digitalizado, sino que poco a poco esto irá destilando en la sociedad. Cada vez veremos más esta digitalización y no nos daremos cuenta, pero en el plazo de 10, 15 años estará todo digitalizado, pero habrá sido gradual. Pero durante esos 10 o 15 años tenemos que resolver estas ecuaciones, estos retos. Básicamente, conectividad, seguridad, privacidad, utilidad. Jaume, una pregunta que también acaba de surgir. Digamos que las grandes empresas pueden digitalizarse, digamos, porque tienen pues, fuentes de inversión y todo eso. ¿Qué pasa con todas las MIPYMES que realmente son muchísimas en el sector logístico? ¿Cómo digamos que desde Nokia ustedes apoyan o les dan soluciones a ellos también? Pues es muy buena pregunta. Ahí las empresas están segmentadas, obviamente, y hay las grandes empresas que tienen un brazo potente de digitalizar, o sea, un brazo potente inversor y por tanto se pueden digitalizar, o aparentemente se pueden digitalizar porque tienen dinero para hacerlo. Y hay las empresas más pequeñas que a priori pueden parecer que están en desventaja, pero es una desventaja relativa. Primero, al ser pequeños, son mucho más flexibles en sus procesos. Por tanto, el proceso de digitalización es más fácil de realizar. El cambio de cultura también es más fácil de realizar. No es lo mismo poner de acuerdo, que diría, 20 personas que 20.000. ¿De acuerdo? Es decir, cambiar. Las grandes empresas tienen pueden tener grandes presupuestos, grandes capacidades, pero tienen mucha inercia. Las empresas pequeñas son mucho más flexibles. Lo que sí que es cierto es que la desventaja de las pequeñas es que necesitan que la tecnología esté a su alcance. Y eso es un tema de industrialización de la tecnología. Y la industrialización de la tecnología, nosotros llevamos muchos años, la industria, no únicamente Nokia, sino toda la industria, lleva muchos años facilitando la industrialización de la tecnología. Y te pondré un caso muy paradigmático y muy sencillo. Cuando no existían las aplicaciones de los móviles, hacer una cosa parecida era misión imposible. Es decir, que una empresa pequeña, ya ni se lo planteaba, pudiera hacer una aplicación para, por ejemplo, controlar cualquier proceso suyo o cualquier elemento de su día a día, pues era imposible, porque no tenía la capacidad ni de comprar una red móvil, ni los servidores para montar un marketplace, ni hacer la aplicación. ¿Qué ha pasado? Que se ha hecho una serie de capas, se ha democratizado la tecnología y ahora tenemos unas redes móviles muy baratas, muy fáciles, baratas en el sentido de que te compras la SIM y ya tienes la conectividad. No necesitas nada mucho más. Te vas a una tienda de Movistar o de quien sea y ya tienes la conectividad. Sobre ellas, ¿qué tienes? Un Google o un Apple que ha hecho un sistema operativo que además tiene un marketplace, que lo único que necesitas es un par de chavales o media docena de gente con un poco de conocimiento de desarrollo en Android y te hace la aplicación. Y ya puedes hacer una aplicación para tu empresa o para tu día a día de forma muy sencilla que lo puedes hacer en un par de semanas. Es esa democratización de la tecnología la que facilita que empresas pequeñas sean extremadamente competitivas porque cambian sus paradigmas de cultura, sus paradigmas de procesos de una forma muy eficiente. Y eso es lo que dinamiza mucho el mercado. Las empresas grandes, que históricamente podían tener grandes instalaciones de infraestructuras y tal, ahora también lo pueden hacer, tienen ese reto de sus grandes, digamos, culturas y sus inercias, pero pueden utilizar también estos mecanismos de digitalización. Por lo tanto, si tú me dices, ¿está en desventaja relativa? ¿Y qué podemos hacer nosotros como industria? Pues democratizar la tecnología. Y el 5G va a ser súper democrática. El 5G ha venido para aún hacer más democrática
el acceso a la conectividad y a la digitalización de las empresas, con lo cual veremos unas elevadas tasas de competitividad y eficiencia en los próximos años. Perfecto, Jaume. Muchísimas gracias por toda esta información que nos has dado. Realmente nos aporta muchísimo. No sé si quieras decirnos algo para finalizar ya la entrevista, para no pasarnos del tiempo. Bueno, pues no, la verdad, espero que os haya servido. Esto que os he explicado no es futuro, bueno, es presente, es futuro, pero es presente sobre todo. Okay. Nosotros llevamos muchos años trabajando en la digitalización, ayudar a las empresas a hacer la digitalización de sus procesos. Hemos visto una aceleración en los últimos años. Yo diría que a partir del COVID hay un punto de disrupción bastante importante. Y veremos, esta década va a ser una década muy interesante, o sea que yo siempre digo que nos vamos a divertir. No sé si vosotros, que sois jóvenes y que empezáis ahora, acabaréis los estudios de aquí 4 días y os vais a tener que lidiar con todas estas cosas, pero los que llevamos unos cuantos años vamos a ver que esto va a cambiar para bien, pero va a cambiar significativamente. Perfecto. Nada, un placer haberos ayudado. Gracias, Jaume. Muchísimas gracias por tu atención y tu tiempo. Venga, vale, pues, hasta luego. Que tengáis buen día. Adiós. Bien. Oye, se escucha que habla alto. Sí, la caleta. Me encanta la gente que habla. Sí. Y a mí como raro se me ocurren 800.000 preguntas al tiempo.